Bueno, un cordial saludo a todos, a todas. Vamos a hacer entonces las observaciones con respecto a sus propuestas de infografía. Bueno, comencemos entonces con Eduardo. Me parece que hay cosas interesantes, hay otros elementos de pronto por corregir, pero creo que en términos generales vamos bastante bien, Eduardo. En primera instancia, ese calentamiento global, ¿cierto? No pareciera ser el título de la infografía, ¿cierto? Tiene muy poco protagonismo, tanto por tamaño de ese texto como por la misma elección tipográfica. Creería que parece ser de pronto un subtítulo allí, algo como que pareciera estar como un texto secundario. Realmente no hay jerarquías en ese sentido bien marcadas. Ese calentamiento global como título debe verse perfectamente, ¿cierto? Porque es el título de la infografía, es el título de la pieza gráfica, entonces en ese sentido está muy perdido. Los dos puntos sobran realmente, luego viene y nosotros somos los culpables, que sería digamos que el eslogan o la frase que acompaña a ese título, pero en esencia está bastante perdido. Con respecto a los demás elementos, pues como este, por ejemplo, y este texto que viene a continuación, se siente que no hay respiros, no existen respiros de diseño, no hay aires, ¿cierto? Se nota muy saturada esa parte, entonces habría que revisar eso de nuevo. Eh, Con respecto a los demás elementos de la infografía, creo que esta parte izquierda funciona bastante bien, ¿cierto? Ese manejo gráfico que le diste, las flechas funcionan bastante bien, no obstruyen la legibilidad del texto, la lecturabilidad, eso está bien. Existen cambios de tamaño entre estos títulos y estos textos corridos, eso está bien. Ese es manejo de jerarquías o importancias. Sin embargo, este texto aquí, tanto título como texto corrido, se nota que es un manejo completamente distinto al que le estás dando en nosotros. Entonces habría que revisar si probablemente hay allí algún problema con el espacio, entonces hay que redistribuir o hay que mirar cómo se maneja. El gran problema allí de todos modos es que no hay aire entre cabezote, ¿cierto?, de la infografía y este párrafo. No existe aire entre el cabezote y este elemento, esta ilustración. Entonces, básicamente ahí es donde comienzan a existir dificultades. Eh, Aquí hay buen manejo de aire, aquí ya no tanto, es digamos que muy reducido el espacio que hay aquí, es apenas justo. Algo parecido a lo que está sucediendo aquí arriba, en donde esta parte de la ilustración casi se sale, o se termina de hecho saliendo, no se ve completa. Este rayos del sol es muy tímido, ¿cierto? Pero pues habría que revisar qué manejo le das. Es necesario que tengas en cuenta que en una pieza gráfica se pueden utilizar dos, máximo tres tipografías, o sea que podríamos revisar esa tipografía del cabezote, en fin. De todos modos, creería que con respecto a los demás elementos hay buen espacio entre párrafos y yo diría que el problema más generalizado es en esta parte. No existe allí una referencia, un www, por ejemplo, en donde se exponga cuál es la fuente de información, porque estos textos pues obviamente no salieron pues de la nada, ¿listo? Entonces hay que referenciar siempre de dónde se extrae la información. Bien, Eduardo, creería que vamos bien. Vamos con Julia. Julia, ahí hay cosas interesantes allí. Ah, perdón, me devuelvo un segundo. Eduardo, de pronto revisa la posibilidad de manejar, ¿cierto? Algún icono o iconos
que te puedan ayudar a infografiar este tema. ¿Listo? Es una posibilidad, entonces si quieres igual la revises. Bueno, retomando, Julia, creería que definitivamente este texto o esta tipografía no es la más adecuada. ¿Listo? Creo que definitivamente hay que replantearla. Eh, Tiene que ser una tipografía de todos modos que tenga un nivel de seriedad con respecto a la temática. Esta es muy descomplicada, parece como que no importa el tema, cuando es todo lo contrario. Ten presente que siempre la elección de una tipografía tendrá necesariamente unos argumentos, ¿listo? Que tenga que ver con el tema que represente, ¿cierto? Y en ese sentido creo que esta tipografía es demasiado descomplicada y no apoya la temática de la infografía. Mm, en relación con los objetos o ilustraciones que utilizas, hay que revisar la coherencia o la línea gráfica. Mira que por ejemplo, este, todos son manejos de rellenos, ¿cierto? Claros. Y en este aparece un manejo de contorno con negro. O sea que él se sale completamente de la línea gráfica de las otras ilustraciones que utilices. Con respecto a los textos, diría que hay que revisar un poco más o bien el tamaño de la tipografía, ¿cierto? Que de hecho habría que mirar porque deben ser iguales. Yo veo diferentes tamaños, ¿listo? En las tipografías. Y además de eso, debe existir un manejo de aire interno. Es decir, mira lo bien que lo estás haciendo aquí. Hay buen espacio de respiro del texto hacia la forma. Por los lados, por la izquierda sí, por la derecha pareciera ser que no es el mismo manejo de espacio. Y por la parte de abajo se ve bien. ¿Listo? Entonces fíjate que eso no está pasando aquí, no pasa por acá. ¿Listo? Por aquí no sucede igual, por aquí. Y el gran problema es que esos puntos realmente no deberían estar. ¿Listo? Esos puntos finales realmente no deberían estar. Mira, aquí está pasando lo mismo, no hay suficiente espacio por la izquierda, diría que por la derecha tampoco, pero por arriba y por abajo sí. Entonces hay que revisar esos detalles de estética visual y que al mismo tiempo son de respiros visuales. Ya que por acá tampoco con respecto a la iconografía, por la parte superior. Te ayudaría muchísimo si yo sé que aquí comienza la flecha por este lado, pero no estaría de más revisar si podrías agregar números, por ejemplo. Entonces, si salta aquí, o la idea es que la lectura se comience a hacer por acá de acuerdo al sistema de flechas que utilizas, pero quizás pudiese ir acompañado de 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Mm, Creo que en esencia es eso. Aquí es necesario colocar fuente, dos puntos. No hay necesidad de que coloques el HTTP, nunca se hace. Simplemente la dirección desde cambio climático, en fin. Fíjate que en la parte derecha no hay espacio. Por abajo casi tampoco existe ese espacio. Eh, en relación a esta ilustración del centro, creería que ella puede ser de mayor tamaño, ¿cierto? Más protagonista, más impactante, porque se percibe mucho manejo de fondo. De hecho, en el resto de la infografía sucede lo mismo. Se ve mucho fondo, lo que quiere decir que, por ejemplo, aquí vas bien, son relativamente cercanas estas ilustraciones, vienen los textos. El problema, por ejemplo, es el tamaño de los textos, que podría ser un poquito más pequeño, ¿cierto? Para que existan mejores respiros interiores. Luego por aquí, fíjate que aquí ya, por ejemplo, este texto es gigantesco, es demasiado grande.
Eso haría que esto subiese en el espacio. Esto podría subir, luego estos también suben un poco, se cierra un poco más y de esa manera también la infografía no tendría tanto manejo de fondo como lo tiene en este momento. ¿Listo? Casi que el fondo es más protagonista que los elementos que estás utilizando allí para la infografía. ¿Listo? Dale más diseño a estos elementos, a estos recuadros de fondo. No necesariamente todos tienen que ser iguales y sobre todo el título o cabezote podría ser diferente, tanto por el manejo de contorno como por el color de relleno, en fin, y lo que mencionábamos con la tipografía. Vamos con Luis Miguel. Bueno, Luis, haces un recuadro allí, un marco bastante interesante que ya, pues, contextualiza todo lo que es el diseño. Voy a darle un poquito menos de zoom acá. Bueno, eh, aquí se está saliendo un poco lo que queda dentro del video porque yo hice un poco allí de zoom, si te das cuenta, pero no importa. Eh, lo importante es que lo estoy viendo aquí bastante bien despacio, por la izquierda, por la derecha, buen manejo de aires. Diría que en términos generales buen manejo o elecciones tipográficas. Creo que hay buen manejo de redacción, ortografía y la iconografía es interesante. No deberías utilizar, ¿cierto? Siendo dos jerarquías diferentes aquí, gases de invernadero son causados por, deberían ser necesariamente dos tipografías diferentes. ¿Listo? Necesariamente dos tipografías distintas. ¿Listo? Porque de lo contrario se siente monotonía visual. Ten presente que para una pieza gráfica se pueden utilizar dos, máximo tres tipografías diferentes. Entonces en ese sentido podrías aprovechar muchísimo esa posibilidad. Aquí hay muy buen cambio jerárquico entre título y esta entradilla. Fíjate precisamente que por eso casi que este texto, ¿cierto? Se siente al mismo tamaño que aquí. Entonces, si este es un buen tamaño, diría que este texto debería tener por lo menos de 1 a 2 puntos menos. Se ve exageradamente grande. Diría que con un punto menos funcionaría mucho mejor. Ojo con el punto final. Igual, este texto pues debería ir al mismo tamaño de este. Esto está bien. Este consecuencias debería estar alineado a la izquierda con esas viñetas. No necesariamente en la misma tipografía. Vuelvo a resaltar esa parte. Creo que ese texto podría subir tanto título como viñetas un poquito más. ¿Listo? Que llegue más o menos hasta por aquí. De tal manera que quede aire con respecto a este texto que colocas acá. Incluso me atrevería a decir que ese texto podría ir acá. Pero esto ya es una decisión que tú tomas. Si lo dejas acá, este texto al final, la idea es que exista más espacio con respecto a estos textos que colocas aquí. Yo creo que vamos pues bastante bien, bastante interesante. De pronto habría que revisar cuál es el orden de lectura de la infografía. ¿Listo? Pareciera ser que leo el título, leo la entradilla y continúo por acá, sigo por acá, me devuelvo y leo las consecuencias. ¿Listo? Entonces habría que revisar cómo puedo decirle al lector
cuál realmente es el orden de lectura. ¿Listo? En algunos casos uno se ayuda con números, en algunos casos con flechas, en fin, revisa cuál sería la posibilidad que tú manejarías, pero creería que vamos bastante bien. Buen manejo de color también, buen manejo compositivo. Me parece que es interesante el manejo que le das a estos elementos básicos para acompañar los textos. Fuente, ¿cierto? Cambioclimáticoglobal.com. Ojo que toda la dirección URL debe ir en minúsculas. Vamos con Mateo. Bueno, Mateo, en definitiva, creería que hay cosas interesantes, pero hay otras por revisar de bastante cuidado. Este Efectos de Calentamiento Global es un título, un cabezote, que por tamaño pareciera ser que tiene buen tamaño, pero la tipografía no es una buena elección, no es una tipografía impactante, de peso, que dé cuenta realmente de un cabezote, ¿listo? De un titular para una pieza gráfica. Te sugiero de pronto revisar una palo seco, ¿cierto? Que es de cuerpo más grueso. Me parece interesante que utilices allí esos elementos vectoriales, me parece que funcionan bastante bien. Sin embargo, el tamaño de la tipografía es un poco grande. Yo diría que manejes más o menos uno o dos puntos menos. Mira que aquí no hay respiro entre el texto y este elemento central, ¿cierto? Eh, Hay tipografías que se deforman, por ejemplo aquí, y diría que aquí también. Las tipografías no se pueden deformar, no se puede ensanchar la columna para que abarque más espacio. Simplemente si sobró espacio, hay que revisar cómo es el manejo compositivo, replantear alguna posibilidad, en fin. Pero no podemos, en este caso, yo diría bájale 2 puntos a la tipografía de esos textos. Obviamente aquí no dispersar, no deformar la tipografía a lo ancho. Aquí tampoco hacerlo reduciendo, ¿cierto? La columna, dejándola más angosta para que la tipografía quepa dentro de ese espacio, porque se nota como los caracteres quedan casi unos encima de otros. Eh, Diría que podría este cabezote ir un poco más arriba, porque aquí no existe suficiente aire con respecto a esta forma central. Hay que revisar cuál es el orden de lectura. ¿Listo? Tú no sugieres por dónde comenzar, pareciera ser que fuese por acá, ¿cierto? Por la parte superior izquierda, o de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero uno también se puede ayudar con números, por ejemplo, para mirar cuál es el orden de lectura. Yo podría decir 1, 2, o quizás es 1, 2, 3, entonces habría que mirar. ¿Listo? Aquí en la parte inferior, fuente, 2 puntos, y viene esa dirección que colocas allí sin el HTTP ni nada de eso, simplemente desde el bloc verde. Creo que tu infografía puede ganar un poco más en diseño. Creo que la parte de adentro puede ganar más en diseño definitivamente. Pero diría también que vamos bastante bien, Mateo. Por el momento creo que vamos bien, es buena propuesta. Hay que revisar el tema de aires de diseño también. Mira cómo ese texto con respecto a la iconografía aquí está casi pegado. ¿Listo? Aquí también, por aquí también. ¿Listo? Mira ese aire que hay acá, por arriba y por abajo. ¿Listo? Mira este aire, mira por acá abajo. Por aquí por la derecha está casi pegado. Entonces hay que revisar todos esos aspectos. Bien, vamos a revisar entonces la de Jessica. Vamos a revisar Jessica entonces.
tu propuesta? Yo diría que hay cosas bastante positivas, pero hay otras que se pueden mejorar muchísimo. En primera instancia, ese calentamiento global se pierde mucho por color, ¿listo? Con respecto a este elemento de fondo. Se pierden muchísimo porque son, al fin y al cabo, colores o tonos muy parecidos. Entonces pareciera ser que el cabezote no tiene potencia, no tiene fuerza. Entonces revísate eso, por favor. En relación a las elecciones tipográficas, creería que tienes que tener en cuenta que se pueden manejar dos, máximo tres tipografías por pieza gráfica. Cuando las tipografías se asemejan mucho, en este caso, por ejemplo estas, pues empezamos a entrar en monotonía visual, ¿cierto? O sea que el diseño no es tan interesante, tan llamativo, porque si bien se marcan diferencias jerárquicas, por ejemplo cambios de tamaño, las diferencias jerárquicas no se manejan únicamente desde el cambio de tamaño. También se puede desde el cambio tipográfico, desde el color, en fin, desde otros aspectos o incluso combinando algunos de ellos. Creería que esta introducción va bien. Mm, esta tipografía de aquí realmente no es que me convenza mucho. ¿Listo? Habría que revisar otra, replantearla. Los iconos son interesantes, me parece que son funcionales, pero también percibo que si bien estás organizando muy interesantemente, Jessica, estás desbalanceando mucho la pieza. Fíjate que aquí pues hay un aire apenas mínimo, apenas prudente. Aquí ya existe demasiado espacio, la desbalanceas mucho. Yo diría que podrías por lo menos hacer que estas líneas, ¿cierto? O todo el conjunto, puedes tomar todo el conjunto y alinearlo aquí por la derecha, por ejemplo. ¿Listo? De tal manera que aquí quede menos espacio, aquí queda un poquito más y balanceas mejor la pieza. Hay buenos aires de diseño, buenos respiros, buen manejo de color, por lo menos en toda esta parte inferior, ¿no? Aquí te digo que hay un problema, como te comentaba. Este triple W es gigantesco, casi es más importante que estos mismos textos, o sea que allí no hay una jerarquía adecuada. Debería estar allí como fuente dos puntos, eso del HTTP sale, nunca se utiliza, y colocar www punto, en fin, pero en una tipografía mucho más pequeña. Realmente no, la fuente no debe ser más grande que estos textos, de hecho debe ser menor que estos textos, porque realmente lo más importante es todo esto. La fuente debe ser un elemento allí de referencia, nada más. Le agregas un contorno allí a esa fuente que tampoco ayuda para nada, se ve rarísimo, se ve empastelado. Entonces, para que revises esas observaciones, ¿listo? Jessica, creería que de todos modos vamos bastante bien. Vamos entonces con Andrea Duque. Bueno, Andrea, tú haces la infografía muy de manera análoga, ¿cierto? Me queda la sensación, como ustedes ya son estudiantes de tercer semestre, pues muy seguramente ya manejan, eh, digamos que suficientemente la parte de software. No sé entonces por qué lo manejas de esa manera, ¿listo? Aquí pues me parece interesante el hecho de que te hayas tomado el trabajo de hacerlo de forma análoga, pero ya al pasarlo a digital, ¿cierto? Pues vas a tener, digamos que un volumen de trabajo bastante amplio, ¿listo? Aquí no se sabría realmente si hay una buena elección tipográfica, yo diría que en este momento no,
ese calentamiento global, creo que definitivamente tiene que ser una tipografía más acertada desde el grosor de la tipografía, que tenga peso. Fíjate que en este momento el título está completamente perdido por tamaño. El texto que haces allí introductorio, pues no tendríamos ninguna idea de qué tipografía sería, ¿cierto? Tampoco hay espacios o aires de diseño entre cabezote, entre texto e ilustraciones. ¿Listo? Tampoco sabríamos cuál es la tipografía de esos textos que colocas allí. No contaminar, sembrar árboles, en fin. No tendríamos idea de ninguna tipografía. Estos textos están muy acostados, estos, entonces sería muy complejo realizar alguna lectura, ¿cierto? Están de cabeza incluso, prácticamente. Entonces, este se puede hacer, pero de izquierda a derecha con la curva que le estás haciendo, pero no de derecha a izquierda. ¿Listo? Igual sucede aquí. Si tú lo haces de aquí hacia arriba, pues sería otro cuento completamente distinto. Realmente no se sabe por dónde sería adecuado comenzar la lectura. Si por acá o yo la hago por acá y luego hago esto, realmente no se sabe. No hay allí algún sistema de flechas, de enumeración, ¿cierto? Que indique cómo sería apropiada esa lectura. No se coloca la referencia, fuente, dos puntos, www, de donde sale la información. Entonces creería que aun cuando lo que haces aquí pareciera ser interesante a nivel de representación de ilustración, de representación gráfica, no tengo una idea definitivamente cercana de muchas cosas que se mencionaron anteriormente. ¿Listo, Andrea? Entonces, eh, habría que revisar cómo llega tu diseño final. Pero creo que en esencia hay cosas bastante interesantes, aun cuando hay muchas cosas de todos modos por revisar. Bien, esas son las observaciones para todos. Seguimos en contacto, chicos, chicas. Buen comienzo de semana.